A finales de la primera década del siglo XXI hubo un periodo de crisis financiera a nivel internacional. Esta crisis arrastró también a la industria inmobiliaria, que fue en España uno de los pilares fundamentales de la economía de aquel momento. La industria del ladrillo, como fue llamada, había permanecido durante 40 años sin plantearse una evolución que aumentara su competitividad. Tanto las tipologías residenciales como los sistemas constructivos o los materiales empleados en el sector habían permanecido tal y como se conocieron 40 años antes. El potencial económico español, abanderado por la industria del ladrillo, provocó al venirse abajo un cambio de paradigma en el campo de la construcción y, por mucho que algunos lo nieguen, en la arquitectura. La paralización de promotores y empresas constructoras deja al gremio de los arquitectos al acecho de fórmulas imaginativas para salir adelante. La imposibilidad de construir les deja todo el tiempo para investigar acerca de las necesidades de una sociedad que evoluciona aceleradamente. Así, pueden hacer pequeños ensayos con los nuevos avances tecnológicos o bien estudiar todo lo referido a los retos medioambientales del momento. Mucho se ha escrito desde entonces acerca de los revolucionarios cambios de enfoque en la arquitectura y el urbanismo que este periodo nos legó como fruto. Esta conferencia se presenta como un paseo por algunos de los ejemplos incipientes de aquella época y por las situaciones que los provocaron. La primera figura en sufrir el azote de la crisis fue la del promotor inmobiliario. De aquella época se recuerda a un famoso personaje conocido como el Pocero, quien no era más que una representación mediatizada de las personas que por aquel entonces tenían poder para decidir sobre el crecimiento de las ciudades. Surgen como relevo natural los pequeños promotores y sobre todo las cooperativas. Estas pequeñas promociones comenzaron a generar y ejecutar sus proyectos de una forma mucho más responsable. Así fue como notablemente los promotores accedían al prestigio a través de la relación entre sus nombres y las obras que decidían llevar a cabo. Gracias a ello, a la figura del arquitecto de autor se le añadió una nueva, la promoción de autor. Entonces arquitectos y promotores ensoñaban juntos. La arquitectura se convirtió en una disciplina más caprichosa y con licencia para imaginar. Aquí tenemos el testimonio de un joven grupo de arquitectos de aquella época. Estos jóvenes habían sido contratados por un antiguo promotor que vivió el momento de ruptura. En principio, el encargo inicial era la construcción de un pueblo fundado ex novo, pero la crisis redujo la superficie a desarrollar a una única vivienda unifamiliar. Frustrados por aquel avatar, decidieron diseñar aquella vivienda como si se tratase de un pequeño pueblo. Cada uno adaptó su vivienda a un único apartamento dentro de la vivienda misma. El resultado no tuvo pocos beneficios. La familia encontró una forma de residencia muy eficaz donde cada núcleo familiar contaba con una pequeña casita, todas alrededor de un espacio central común. Cada vivienda podía gestionar sus propias condiciones climáticas de manera que según quienes la visitasen en número y época del año, la casa pudiese funcionar de formas muy distintas. En los ayuntamientos se tomó la medida de aumentar el número de arquitectos municipales de 1 a 5, persiguiendo un doble objetivo. Primero, promocionar la generación de empleo para los arquitectos y segundo, asegurar que ninguno de ellos tuviera poder para ser corrupto. Los nuevos gabinetes de arquitectos en el ayuntamiento debían realizar trimestralmente un informe completo acerca del estado de desarrollo de crecimientos programados, cambio de rumbo de la ciudad, actuaciones próximas, etc. El urbanismo volvió a estar vivo. Algunos de estos gabinetes llevaron a cabo crecimientos que hoy siguen siendo nuestros referentes. Aquellos jóvenes entusiastas debatían, estudiaban y escribían libros sobre nuevas teorías del cambio y la evolución urbana. La nueva rama del urbanismo dinámico se instauró como modelo hasta nuestros días. Otro de los puntos que revolucionó la urbanística fue la sonadísima renovación estatal de leyes de costas. Cuando quedó patente que las medidas de retranqueo de la edificación respecto de la línea de costa no evitaba el deterioro ecológico de la zona y hacía difícil el crecimiento del ya saturado sector turístico, la Administración estatal lanzó una nueva propuesta. La ley de no edificar a menos de 50 metros se vio derogada por otra que permitía realizar edificaciones de carácter temporal con ciclos de vida, incluyendo construcción y derribo, no superiores a 10 años.
Dicha ley planteaba además las condiciones de no urbanizar el terreno, no dejar restos y no alterar los subsuelos convertidos de ningún tipo. Esta medida favoreció un desorbitado ascenso de las compañías de desmontaje de edificios. El número de proyectos de corto ciclo de vida subió como la espuma, produciendo consecuentemente un aumento en la cantidad de proyectos que los arquitectos eran capaces de construir. Las tecnologías de arquitecturas recuperables adquirieron su máximo apogeo en aquel momento. La celebrada Ley Estatal de Costas produjo un inesperado rejuvenecimiento de la industria turística, convirtiéndola en un sector muchísimo más productivo. El turismo internacional volvía año a año interesado por el cambio y las mejoras en los lugares que había conocido. Este fenómeno fue conocido como el futurismo. Como es bien sabido, antes de la renovación de la ley, algunas ciudades vacacionales de nuestras costas habían sufrido un rápido abandono. Otras ciudades turísticas y de vacaciones de aquella época se quedaron obsoletas en plazos demasiado breves y pasaron a ser ciudades ruinas, como Benidorm, Marinador, etc. Paradójicamente, más tarde se convirtieron en ciudades temáticas y de interés histórico, atrayendo otra vez a turistas de forma masiva. Volviendo a la ley de costas, el caso es que las costas se llenaron de asentamientos temporales posados con una gran discreción sobre el terreno. Un gran ejemplo de aquella arquitectura fue el Hotel Naturista de Gran Canaria. Tenemos algunas imágenes del mismo. Estuvo vigente desde el año 2009 hasta el 2019. Se mantuvo colgado de un acantilado cerca de 8 años. Esta nueva normativa trajo consigo un revival historicista de antiguas tipologías de viviendas, las cuales habían sido inventadas ya en la década de los 60 por el grupo británico Archicad. Pudimos ver numerosos casos de viviendas nómadas que buscaban lugares donde no hubiera habido construcción reciente, según las demandas de la nueva normativa. Estas viviendas fueron posibles no solo como viviendas de segunda residencia, ya que la aparición del teletrabajo constituyó un nuevo modelo de habitante que se hizo muy abundante en esta sociedad desestructurada.